Esta mañana le damos las gracias a Dios que nos permite un día más estar con ustedes y compartirles la palabra del Señor. Estamos estudiando Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Estamos agradecidos de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido este día en su amor y su misericordia. Vamos a estar estudiando el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar leyendo la Nueva Biblia Viva. Ahora, hermanos, les suplicamos en el nombre del Señor Jesús que cada vez vivan más como le agrada a Dios, así como lo aprendieron de nosotros. En realidad ya lo están haciendo. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Dios quiere que sean santos, que no cometan inmoralidades sexuales, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y respetuosa, y que no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Continuamos leyendo del versículo 6 en adelante y dice: y que nadie le haga daño a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todas estas cosas, como ya se los habíamos dicho y advertido. Dios no nos ha llamado a vivir de manera impura, sino santa. Por eso, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. El tema de este capítulo se resume en las siguientes afirmaciones. La venida de Cristo es una esperanza purificadora. La venida de Cristo es una esperanza consoladora. En esta sección nos enseña cómo los creyentes deben vivir aquí en la tierra a la luz de la venida de Cristo. Ese cómo es el aspecto práctico de la esperanza de la venida del Señor. Nos gusta esperar con ansias el día en que seamos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Pero mientras tanto, nuestros pies se encuentran aquí en la tierra y necesitamos vivir aquí por un tiempo. Y tenemos que vivir de una manera que agrade a Dios en nuestro caminar diario. Debemos continuar progresando. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. El caminar diario es la vida del creyente y es muy importante. Es el énfasis en este pasaje y de muchas partes de la Biblia. Un cristiano no puede actuar como a él le agrade, sino como a Cristo le agrade. Pablo les dio algunos mandamientos a los tesalonicenses. Recordemos que el Señor Jesús también les dio mandamientos a sus discípulos. Algunos de estos fueron nuevos mandamientos. Quiero destacar que los 10 mandamientos no determinan la salvación del pecador. Fueron dados para mostrar que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Este es su propósito. Sin embargo, hay mandamientos para los cristianos y establecen normas para la conducta cristiana. Vemos que el hombre no puede obedecer los 10 mandamientos por sí mismo. Eso solo se puede lograr por medio del poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros como creyentes. Debemos ser disciplinados y permanecer obedientes a Cristo. Y esta debe ser una relación de amor, es decir, hacerlo motivados por el amor. El Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. La palabra santificación en la versión Reina Valera del 60, ¿verdad? Y en esta versión
Nueva Biblia Viva, dice que encontramos aquí, dice que sean santos, pero temo que haya sido muy malentendida. Creo que si usted lee las escrituras, allí podrá encontrar que la santificación tiene diferentes significados. Cuando se usa en referencia a Cristo, como es el caso aquí, significa que Dios ha hecho que Cristo sea nuestra santificación. Y uno no puede mejorar ese hecho. Por lo tanto, no se refiere a un estado sin pecado, sino más bien que hemos sido separados para Dios. Por ejemplo, Simón Pedro, en su segunda carta, en el primer capítulo, verso 21, nos dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Algunos de estos hombres llamados santos vivieron vidas que no fueron precisamente ejemplos de santidad. Por ejemplo, David, que escribió tantos salmos, también le quitó la vida a Urías, su siervo. Pero ellos fueron santificados y fueron considerados santos porque habían sido separados para Dios. La santificación del creyente es la obra o acción del Espíritu Santo. Vamos a repasar el triple aspecto de esa obra, porque es muy importante. La santificación posicional significa que Cristo ha sido hecho por Dios nuestra santificación. Hemos sido aceptados en el amado y nunca seremos más salvos que en el momento en que depositamos nuestra confianza en Cristo. No hemos sido más aceptados por ser quienes somos, sino por lo que Cristo ha hecho. Esta santificación posicional es la perfección en Cristo. La segunda es la santificación práctica, que es del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas para producir una santidad en nuestro caminar diario. Esta santificación práctica nunca será perfecta mientras estemos en este cuerpo, con nuestra vieja naturaleza pecaminosa, influenciada por las pasiones. La tercera es la santificación total, que tendrá lugar en el futuro, cuando seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, la posición y la práctica de la santificación serán perfectas. El significado literal de la palabra santificación es ser separado para Dios. En el momento en que un pecador perdido viene a Cristo y le acepta como Salvador, la persona queda separada para el uso de Dios. Esto fue enseñado claramente en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o tienda de reunión. Dios los llamó vasos santos. Ellos eran santos porque habían sido apartados especialmente para el uso de Dios. Esto fue lo que los hizo santos. De la misma manera, esta condición se aplica a una persona. Cuando ella viene a Cristo, es salva, es redimida. Ahora pertenece a Cristo. Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Usted ha sido separado, apartado para un propósito santo, para el uso de Dios. Cada hijo de Dios, es decir, cada creyente está separado para el uso de Dios. Y no simplemente los predicadores, los maestros, los misioneros y pastores cristianos. El versículo 3 nos dice que no cometen inmoralidades sexuales, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. No eran solo los tesalonicenses los que necesitaban esta advertencia de Pablo, aunque la religión e idolatría griegos y romanos involucraba los pecados del sexo. Hoy vemos el surgimiento de la adoración a Satanás y la práctica del ocultismo. Hay toda clase de rituales relacionados con tal adoración
incluyendo el uso de amuletos. Las normas sexuales eran muy bajas en el Imperio Romano y hoy en muchas sociedades no son más altas. La tentación de practicar relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre ha sido fuerte. Ceder a ellas tendrá resultados desastrosos. El pecado sexual siempre hiere a alguien, individuos, familias, negocios, congregaciones. No solo tiene consecuencias físicas, sino también espirituales. Las actividades y deseos sexuales deben ser puestos bajo el control de Cristo. Dios creó el sexo para la procreación, el placer y como una expresión de amor entre un esposo y su esposa. La experiencia sexual debe limitarse a la relación matrimonial para evitar herirnos a nosotros mismos al dañar nuestra relación con Dios y con otras personas. Además del daño personal, tal persona perjudicaría a la obra o ministerio que esté realizando. La advertencia de Pablo es válida para cualquier época, porque una persona no puede vivir controlada por el pecado y al mismo tiempo ser usada o separado para Dios. Alrededor de estos tesalonicenses cristianos se encontraban los paganos que combinaban el sexo con su religión. El sexo era una religión entre los griegos y Pablo dijo que teníamos que vivir una vida que honrara al Evangelio. Una vida desordenada y sin control en los cristianos traería desprestigio al Evangelio. Tales personas no estarían viviendo para Dios o sirviendo a Dios. Uno no puede servir a Dios y vivir pecando. Él no acepta esa situación. Hoy hay mucha gente que parece saber todo lo que hay que saber sobre sexo, pero saben muy poco sobre el amor. Dios dijo que el cuerpo debía ser preservado para la relación matrimonial y esto se aplica a hombres y mujeres. Hay muchas razones para la actual infidelidad y el fracaso de la vida matrimonial, pero cuando los cónyuges son personas que han sido separadas para Dios y son fieles entre sí, tienen la ayuda del Espíritu Santo. Al ser fieles, mantienen su cuerpo en santificación y honor, y esa debe ser la práctica de todo hijo de Dios. En el versículo 6 se advierte que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él. Si usted es cristiano, debe actuar con honestidad. Dios nos dice que el Señor castiga a todas estas cosas. Algunos son deshonestos y el Señor actúa y juzga. El verso 7 nos dice: Dios no nos ha llamado a vivir de manera impura, sino santa. Un cristiano no puede continuar su vida en el pecado. Si en usted habita el Espíritu Santo, no puede continuar viviendo en el pecado, porque el Espíritu Santo, como su nombre lo indica, es santo. El verso 8 nos dice: por eso, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único medio por el cual podemos vivir para Dios. En la carta de Pablo a los Gálatas nos dice que el Hijo de Dios no puede permitirse complacer las tendencias pecaminosas de su naturaleza carnal.
En cambio, debería haber una manifestación del fruto del Espíritu en su vida. Es el Espíritu Santo dentro del creyente quien le fue dado para que pueda vivir una vida para Dios. Y cada uno, ¿verdad?, de los que tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos que dar frutos, como dice la palabra. En el instante que un pecador confía en Cristo, esa persona es habitada por el Espíritu Santo. Y solamente recibimos el Espíritu Santo cuando nos convertimos y venimos a Cristo. En ese momento el creyente recibe y es bautizado con el Espíritu Santo. Se le separa y se le coloca en el cuerpo de los creyentes para funcionar en el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, el cual Cristo es la cabeza, como dice la palabra. Después de ese momento, una persona puede vivir muchas experiencias de llenura del Espíritu Santo, de provisión abundante, ¿verdad?, en el Espíritu. Y todos necesitamos esa provisión, ese control que hace posible que vivamos vidas santas, agradables ante Dios y de buena influencia espiritual para los que nos rodean. Hasta aquí esta parte de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 1 al 8. Seguiremos estudiando este capítulo en nuestro próximo video. Recuerda que nos puedes seguir a través, ¿verdad?, de este canal de YouTube y suscríbete al mismo. Dios te bendiga.